Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana Bíblica de Brown. Buenas noches. Bueno, tenemos la oportunidad, hoy comenzamos o mejor dicho, continuamos con nuestra serie de estudios. Ya hemos hablado sobre la oración, hemos hablado sobre la confesión y el arrepentimiento. Y hoy particularmente vamos a estar hablando acerca de el discípulo y su santidad. Porque hay algo que es fundamental en la palabra de Dios, que es la misma palabra la que nos muestra, nos enseña el carácter de Dios. La palabra de Dios nos revela quién es Él. Y entonces, la palabra nos dice que Él es santo. Ahora, este es uno de los atributos de Dios que para nosotros siempre podríamos decir es el que más nos llama la atención. Particularmente nos llama más la atención justamente por nuestra pecaminosidad. Entonces, ante nuestros ojos y ante nuestro estado, digamos, decaído, en nuestra condición de caído, siempre la santidad de Dios es algo que nos impacta. Ahora, pensamos en que esa santidad, ese carácter de Dios, ese atributo, es un carácter o es un tributo que Dios ha deseado comunicarlo a los creyentes, a los salvos, a sus hijos, a los redimidos. Cuando hemos estudiado Efesios lo hemos desarrollado de una manera muy particular, que hoy lo vamos a volver a mencionar, pero para que tengamos en cuenta, la santidad del creyente tenemos en dos particularidades, o en dos esferas. Una tiene que ver con la esfera posicional, es decir, la posición del creyente como santo delante de Dios. Y la otra es la práctica de esa santidad, es decir, la vida práctica del creyente en santidad. Básicamente de esto vamos a estar mirando o iniciando este estudio sobre el discípulo y su santidad. Creo que lo vamos a hacer, Dios mediante, en 2 reuniones. Así que hoy vamos a tener la primera parte. Y antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración para pedir al Señor nuevamente que Él esté guiándonos ahora al exponernos a su palabra. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar juntos, congregados en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, de aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario por nuestro pecado, de aquel que ha derramado su sangre para poder redimirnos, para poder perdonarnos, para poder ser limpios delante de ti. Gracias porque Él ha muerto en aquella cruz entregando su vida, pero gracias también porque Él ha resucitado de entre los muertos. Y gracias porque esa es nuestra esperanza, que un día seremos semejantes a Él. Queremos también pedirte frente a tu palabra ahora que tú puedas iluminarnos. Necesitamos la guía de tu Espíritu para que tú nos hagas entender, nos hagas comprender tu palabra. Y que puedas, Señor, entonces, al ser iluminado, también inclinar nuestra voluntad para poder obedecerla, para poder obedecer tu palabra y para poder vivir entonces conforme a tus propósitos. Te damos las gracias por esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos que ver en primer lugar qué es la santidad. Tenemos que entender de que Dios, en su carácter santo, y acá va la primera definición,
es que Él está ajeno o apartado de todo aquello que pueda llegar a ser corrupto o contaminado. Es decir, Él está lejos. Su carácter, o podemos definirlo en una sola palabra, ¿sí?, como sinónimo, santidad igual a pureza. A pureza. Esto es algo sumamente importante porque la santidad de Dios es aquello que nos muestra nuestra pecaminosidad. Cuando pensamos en la santidad de Dios, tenemos que pensar justamente en aquello, también Juan lo dice ahí en 1 Juan, que Dios es luz. Cuando habla de esa luz, dice que no hay ninguna tinieblas en Él, está hablando particularmente de esos atributos perfectos de Dios. Su santidad, su perfección, su pureza, ¿sí? Ahora, Dios se refiere a sí mismo como santo. Dios se refiere como su nombre, que es santo. Y por ejemplo, Él dice en Oseas, dice: yo soy Dios y no hombre, y soy santo en medio de ti. Ahora, Dios ha pensado también, cuando creó al ser humano, Dios lo creó en un estado de santidad. Cuando vamos al Génesis, Dios creó a Adán y a Eva en un estado de perfección, en un estado de santidad, sin pecado. Ellos tenían ese libre albedrío, porque ellos podían decidir sin estar influenciados por el pecado, sino en un estado de santidad, poder hacer el bien o poder hacer el mal. Entonces, Dios también decidió de que el hombre no sea solamente santo en un estado que le fue impuesto por creación, sino también en su práctica y en su decisión. Y por eso planta ahí en medio del huerto un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios le pone una sola norma negativa al hombre, le dice: no comerás del fruto del árbol, de este árbol que está acá en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, cuando el hombre peca, entonces incurre en transgresión. Y ese estado que había recibido por creación, ese estado de santidad, fue perdido. Y de allí el Salmos 55 que dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, nosotros ya nacemos con este estado pecaminoso, en este estado de pecador. ¿Cómo lo sabemos? Porque bien claro lo dice las Escrituras, que la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia no es solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Y desde el momento que se da la concepción, entonces está la posibilidad de la muerte, o el fallecimiento. Ahora, a través de la historia, Dios escoge a un hombre que es Abraham para hacer de él una gran nación, para ser un hombre santo en medio de la tierra. Porque ya que toda la humanidad se vio en pecado, porque estos primeros hombres han pecado, entonces el pecado ha pasado a todos los hombres, lo dicen Romanos, por cuanto todos pecaron. Dios escogió a un hombre que se llama Abraham para hacer de él una gran nación, para que
tuviese de esta nación, o pusiese en esta nación, su nombre, el cual es santo. Ha pasado el tiempo para ir avanzando, ¿no es cierto? Por amor al tiempo no podemos detenernos en todo esto, pero porque quiero llegar a algo muy específico, quiero llegar a Cristo. Pasado el tiempo, ya que está la nación establecida, la nación de Israel, Dios da la ley. Dios da la ley al pueblo de Israel. Y por esa ley, el hombre, dice ahí las Escrituras, que se da cuenta entonces, por la ley, de su estado de transgresión delante de Dios. Porque la ley es santa, porque Dios es santo. Ahora, el hombre entonces se da cuenta de su estado de pecado a consecuencia de la ley. Dice, por ejemplo ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a pasar al versículo... continuamos con el versículo 21. Dice, luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces quería llegar a este punto. La ley fue dada para darnos a conocer el pecado. Y para que en el tiempo del cumplimiento fuese revelada esa fe en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Bien dice ahí el texto, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es aquel instructor que guiaba al niño, es decir, era un siervo al cual se le ponía al lado de un niño para que le enseñase todo lo necesario respecto de la vida. ¿Está? Ahora, ese ayo, que podía ser un siervo, tenía un tiempo específico en el cual iba a estar al lado de ese niño, y tenía que ocupar ese tiempo para poder darle todo el conocimiento posible. Pero una vez que llegado el tiempo de la edad, ¿sí?, ya tenía que hacerse responsable y cumplir con sus tareas. Ahora, dice, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Este ayo era para llevarnos a Cristo, es decir, para llevarnos a darnos cuenta de que por la ley nosotros no podíamos justificarnos, no éramos suficientes, no éramos capaces por nosotros mismos.
necesitábamos de alguien más que nos ayude. Necesitábamos, particularmente en este caso en la historia judía, el ayo tenía un tiempo y después pasaba a estar con el propio padre, quien le iba a seguir instruyendo. Bueno, nosotros necesitábamos ni más ni menos que a Cristo. Ahora, dice acá, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo el ayo. Ahora ya no estamos más bajo la autoridad del ayo, es decir, de la ley. Ahora estamos en Cristo. Y por eso dice el texto, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, es decir, todos aquellos que han creído. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, estamos analizando particularmente que la ley muestra nuestro pecado. ¿Sí? Que la ley fue añadida a causa de ¿qué? De nuestra transgresión, decía el versículo 19. Porque nos revela el carácter santo de Dios. Ahora, nosotros, cuando hemos llegado a Cristo, cuando hemos creído en Él como nuestro Salvador, entonces ha ocurrido algo maravilloso en nuestras vidas, sin que nos hayamos dado cuenta quizás. Vamos a ver varios textos. En primer lugar, nuestro estado ha cambiado. De estar muertos en nuestros delitos y pecados, pasamos a tener vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue eso? Cuando fuimos por la fe a Jesucristo, cuando hemos creído en Él. Fue cambiado nuestro estado. También hay otro texto en 1 Corintios 1:30. Y Pablo está defendiendo o está argumentando de que verdaderamente la palabra de la cruz, el Evangelio, para el mundo es locura. Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Y por eso dice, nosotros predicamos a Cristo. Ahora, dice el versículo 1:30, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En este estado que hemos sido transformados, hemos sido cambiados de estar muertos en nuestros delitos y pecados, de estar bajo el juicio de Dios, de ser enemigos de Dios, de ser ignorantes, de ser necios, pasamos a ser, como dice acá en las Escrituras, sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría de Dios en Cristo. Es decir, dice ahí el texto, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el sabio y el que nos da su sabiduría. Cristo es el justo y el que nos justifica. Cristo es el santo y el que nos santifica. Cristo es el redentor y aquel que nos redime. Ahora, esto es sumamente importante porque esto nos ubica en una posición delante de Dios.
nos ubica en una posición delante de Dios. ¿Cuál es aquella sabiduría? Bueno, la verdadera sabiduría según Dios no es la que da este mundo en sus conocimientos de aquí abajo, filosóficos, argumentativos, temporales, ¿no? Morales inclusive, sino la verdadera sabiduría de Dios está en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y en ese conocimiento se aplica la justicia de Dios, porque en el conocimiento por la fe en Él soy justificado, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos justos delante de Dios por la fe en el Hijo. También por la fe en esta misma persona que es el Dios hecho hombre, aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Nosotros somos, nos dice acá el texto, santificados. Es decir, santificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios santificación. Él es el que nos ha santificado. ¿Qué significa esto entonces? Él es el que nos ha puesto aparte para Dios. Eso es santificación. Hemos sido puestos aparte para Dios. En una posición delante de Dios, santos, porque hemos sido apartados para Él. Y redención, nos dice el texto. Es decir, la redención es el pago que se ha efectuado para darnos a nosotros libertad. Pero dice la Biblia que hemos sido libertados no para hacer lo que queremos con respecto al pecado, sino para vivir para la gloria de Dios, para vivir en santidad. Y esa es nuestra posición, nuestra santificación posicional. Otro texto más ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 4. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice ahí el texto: a los santos y fieles en Cristo. Es decir, cuando utiliza esa preposición en, es una preposición de inclusión, es decir, que estamos dentro. ¿Se acuerdan ahí el texto que recién hemos leído en Gálatas capítulo 3, versículo 27? Dice: pero todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y acá da la figura del bautismo, de haber sido sumergidos, rodeados, pero también puesto en medio del agua. El agua acaparó todo nuestro ser, nos rodeó totalmente, ¿sí? Y así estamos rodeados de Cristo. Pero ahora también nosotros hemos sido puestos en Él. Siguiendo esta misma figura, en una piscina, en una pileta, ¿sí? Si sumergimos un objeto, queda rodeado, sumergido, puesto en el agua. Bueno, así nosotros hemos sido puestos en Cristo. Dice el versículo 4: según nos escogió en Él, es decir, el Padre. Leemos el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y observa esto, porque el texto bien claro nos está diciendo que esto que estamos teniendo es una bendición espiritual
Dice ahí, en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que ahora Dios ve a cada uno de sus hijos en Cristo mismo. Y por eso es que somos santos delante de Dios. Dios nos recibe a cada uno de nosotros como a Cristo mismo. Y dice ahí, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de esta salvación está en nuestra santidad, santos y sin manchas. Esta es la posición que pasamos a ocupar el mismo día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ese día somos apartados para Dios, aunque todavía tenemos impurezas en nosotros mismos. Pero Dios nos ve como a Cristo mismo. Dios nos ve como a Cristo mismo. Ahora, esa es nuestra posición delante de Dios. Recién hablaba ahí y decía este concepto, aunque a veces tengamos impurezas. Y ahí tiene que ver con nuestro caminar diario y nuestra santificación progresiva, es decir, en proceso, poco a poco. Dios nos ha dejado, como hemos visto, la oración, la confesión, para que arrepentidos del pecado vayamos en pos de la santidad. ¿Cómo es que vamos en pos de la santidad? Cuando vamos a su presencia. Cuando vamos a su presencia por su palabra, en oración, guiados por el Espíritu. Como hemos compartido hace un tiempo, que hay personas que leen la Biblia y que hacen cierto ritualismo de oración, pero que no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo hacen por mera religiosidad, porque no buscan el rostro de Dios para vivir o para ser transformados. Van a la palabra por un simple hecho de cumplir, por tener su conciencia callada. Y entonces se encuentran en un estado, en su vida espiritual, en vez de santificación, en un estado quieto, estancado. Y como toda agua estancada, en algún momento empieza a dar mal olor, porque se pudre. De ahí la importancia a que debemos ser lavados, limpiados por la palabra de Dios. Ir a su presencia, al manantial inagotable de agua viva, para ser limpios por Él, para ser renovados en Él. Ahora, ese es el proceso que debe, o mejor dicho, que hemos entrado cuando hemos creído en Jesucristo. Dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante: dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y presten atención al versículo 14 en adelante. Dice, como hijos obedientes. Y acá ya te da una impronta, como hijos. Te está determinando cuál es la condición en la cual estás. No sos un extranjero, no sos
un extraño, sos hijo. Y acá dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no tomes la forma, o no vuelvas a adquirir la forma o los sentidos de pecado que antes tenías, estando en tu ignorancia, estando sin Dios, siendo enemigos de Dios y extraños de Dios. Ahora perteneces a su familia, tenés que vivir de acuerdo a esta familia de Dios. Y Dios es santo. Y por eso dice, si no, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acá está entonces la impronta del Señor que nos deja este mandato ineludible para el creyente. No podemos hacer oídos sordos a esta verdad. Si sos creyente en Jesucristo, esta debe ser tu razón de vida. Ser un hijo obediente a Dios. Y ser un hijo obediente entonces es ir en pos de la santificación. Ser como tu Padre espiritual. Ser como nuestro Padre celestial, santo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es el proceso de santificación. Es la transformación que el creyente comienza a experimentar a partir del día de su conversión y termina en el día de su muerte terrenal, o si el Señor viene antes, en su traslado, en su transformación, para pasar a la gloria eterna. Este proceso es llevado a cabo por el Espíritu Santo en nosotros, en la medida en que Él aplica la palabra, su palabra, a nuestras vidas. A medida que somos iluminados por el Espíritu de Dios frente a la palabra, requiere de aquellos que han entendido el mandamiento, obedecerlos. Vamos a ir a un texto más. En 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice, por tanto, y acá por tanto nos está anexando a lo que decía anteriormente. Y vamos a leer entonces el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando habla de libertad, esa palabra es convicción. Produce convicción. El Espíritu Santo produce convicciones. Está hablando de que hemos recibido un nuevo pacto. Y es mejor. En el cual no somos competentes por nosotros mismos, sino que esa suficiencia, esa competencia proviene de Dios para hacernos aptos. Ahora, dice el texto entonces, por tanto, nosotros todos, es decir, los creyentes, los que hemos recibido este nuevo pacto, este mejor pacto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
El texto acá va a dar algunas figuras. Por ejemplo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pablo está pensando en los creyentes que son expuestos a la palabra. Ese espejo es la palabra de Dios. Y dice acá que nosotros mirando a cara descubierta, tenemos que recordar que Moisés no pudo ver la gloria del Señor, porque dice que no iba a haber hombre alguno que viera la gloria de Dios y no cayese muerto. Y aún inclusive después de que él vio la espalda de Dios, dice las Escrituras, dice que él cuando descendió del monte se tuvo que poner un velo porque su rostro resplandecía. Y para que los hijos de Israel no fijasen sus ojos en él, él puso un velo en su rostro. Ahora, esta es una hermosa y tremenda verdad para nosotros. Porque cuando estamos frente a la presencia de Dios por la palabra, nuestra vida irradia esa luz. Es decir, se ve la diferencia de cuando estamos en la presencia del Señor. Y qué triste es ver cuando hay hermanos que sus vidas continúan siendo siempre igual. Porque cuando se van a la palabra lo van por mera costumbre y no dejan que la palabra brille a su conciencia. Porque no están dispuestos a confesar su pecado. Porque no están dispuestos a cambiar sus malos hábitos. Pero entonces acá Pablo dice, por tanto, es decir, como consecuencia de que tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, somos ministros de este nuevo pacto, tenemos algo mucho más excelente, mucho más perfecto, tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro. El Espíritu del Señor nos da libertad, nos da convicción para poder vivir nuestras vidas sujetas a su palabra, para poder vivir conforme a su voluntad. Dice, podemos verlo a cara descubierta, podemos mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y acá pone otra figura, es como un espejo. El espejo en la antigüedad no son como los espejos que tenemos ahora. Antes eran de bronce, ¿sí? Eran muy pulidos, bien pulidos, para que pudiese reflejar lo más posible el rostro de las personas. Pero normalmente, al ser un metal, a veces no se veía claramente todo. Había cierta... digamos, por ahí no se podía contemplar literalmente como nosotros hoy conocemos los espejos. Pero ya era suficiente para que la persona pudiese contemplarse y ver cómo está, cuál es su estado, cuál es su condición. Ahora dice que nosotros entonces a través de la palabra podemos ver la gloria del Señor. Y esa luz nos permite ver su perfección. Nos permite ver su excelencia. Pero a la vez también nos permite ver nuestro estado. Un misionero en la India dijo: hemos de dejar caer los velos del pecado, del fingimiento, de toda hipocresía, de falsedad, de falsas apariencias,
de todo intento de compromisos, de toda medida a medias, de todo sí pero no, de toda falsedad. Debemos dejar caer eso. Debemos dejarlo a un lado frente a la luz de la palabra. Y eso es lo que va a producir la palabra de Dios. Te va a confrontar. Y es cierto, a muchos no les gusta la exposición bíblica, porque la exposición bíblica nos confronta con lo que nosotros mismos somos y aquellas cosas que tenemos que cambiar. Y cómo no nos gusta cuando nos señalan las cosas, por nuestro propio orgullo, por nuestra rebelión, porque nos sentimos cómodos con el pecado. Pero sin embargo, el creyente, que como nos dice el texto, se mira en el espejo y mira la gloria del Señor, no puede permanecer indiferente, porque ve al pecado como Dios lo ve. Y entonces aborrece el pecado como Dios mismo aborrece el pecado. Daniel decía que él comparte, es decir, Cristo comparte el trono del Padre. Cuando vemos la gloria de Dios, vemos acá entonces que a Cristo, que comparte el trono del Padre, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el poseedor y dador de toda plenitud de la gracia divina, que Él es el juez venidero del mundo, que Él es vencedor sobre todo poder hostil, intercesor en favor de los suyos y, en resumen, portador de toda la majestad que pertenece a su regio oficio. Esa es la gloria que podemos contemplar a través de la palabra de Dios en Jesucristo. Y por eso dice ahí las Escrituras, como consecuencia de haber sido expuestos a la gloria del Señor por la palabra, somos transformados. Frente a la luz de la palabra no podés salir igual. Cuando vas a tener un tiempo con la palabra de Dios, no podés salir igual, no podés estar igual. Y en un corazón que busca verdaderamente al Señor, va a salir transformado. Va a salir transformado. Y dice acá, transformado como de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, el cual nos da libertad, el cual nos da convicciones, el que también nos transforma y produce entonces esa santificación en nosotros. Porque somos transformados frente a la palabra. No hay otro camino de santificación. No pienses que por escuchar muchas predicaciones te va a ayudar a ser más santo. Está bien escuchar, claro que sí. Escucharlo con atención. Escuchar la exposición de la palabra. Y frente a la exposición de la palabra por el Espíritu Santo produce la transformación. No es por acumular conocimiento. Porque bien dice Pablo anteriormente, la letra mata. El mero conocimiento hace daño.
cuando no va acompañado por una transformación del corazón. Y es lo primero que el Señor quiere hacer. Quiere transformar tu vida e ir santificándose más y más en vos. Es decir, que cada vez te apartes más del pecado, pero que te acerques más a Él. Eso es santidad. Eso es santidad. Tengo varios textos más, pero vamos a dejarlo aquí pensando en esto, ¿no? ¿Cómo vas transcurriendo semanas tras semanas de tu vida en este tiempo? ¿Cómo estás dejando obrar al Señor en tu vida? La otra pregunta es, ¿estás dejando que el Señor obre en tu vida, transformándote, santificándote? ¿Estás invirtiendo ese tiempo en la palabra? No completando el devocional solamente por completar algo, sino estás invirtiendo ese tiempo para que Dios te hable en oración y diciendo, Señor, quiero ser transformado, quiero obedecerte, quiero ser un hijo obediente que refleje tu gloria. Que cada uno de nosotros podamos decir amén y amén. Que el Señor verdaderamente bendiga su palabra, a la cual hemos sido expuestos en esta noche. Y que ahora, al tener este tiempo de oración en la reunión, no presentemos solamente motivos, peticiones. No tengamos vergüenza de confesar si hay algo que confesar, porque no estamos orando al hermano, no le estamos hablando a los que están al lado, estamos hablando con nuestro Señor mismo. Y es algo que el Señor quiere, entonces, que como iglesia podamos ser nosotros también transformados y podamos mostrar al mundo también su gloria.